Conociendo la justicia social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Voces de la Justicia Social, un espacio para reflexionar, cuestionar y dialogar sobre las ideas que construyen nuestra sociedad. Hoy exploraremos las distintas miradas sobre la justicia social, contrastando posturas y analizando su relación con las necesidades latinoamericanas. Igualdad de oportunidades o igualdad de posiciones. ¿Qué significa la justicia social en un continente marcado por la desigualdad? Acompáñame en este viaje de reflexión y cuestionamiento. Soy Katia Robles y hoy nos adentraremos en un tema fundamental para entender las desigualdades y los desafíos que enfrentamos en América Latina, la justicia social. ¿Qué significa realmente la justicia social? ¿Desde qué perspectiva se aborda? ¿Cómo se relaciona con nuestras realidades? En este episodio contrastaré dos posturas clave: la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Además, reflexionaremos sobre cómo estas ideas se aplican o no en nuestros contextos latinoamericanos. Para ello, analizaré ejemplos concretos y compartiré reflexiones que nos invitan a pensar críticamente sobre el tema. Comencemos. Igualdad de oportunidades. La primera postura que exploraremos es la igualdad de oportunidades. Esta perspectiva defiende que todas las personas deben de tener las mismas posibilidades de acceder a educación, salud, empleo y otros recursos básicos. Se trata de garantizar que, independientemente de su origen, todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones. Pero, ¿es suficiente con garantizar oportunidades iguales en sociedades donde las condiciones de partida son profundamente desiguales? Por ejemplo, en muchos países de América Latina, los niños y las niñas de zonas rurales o indígenas enfrentan barreras enormes para acceder a una educación de calidad. Aunque existan políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, las desigualdades estructurales como la pobreza y la discriminación limitan su impacto. Además, esta postura ha sido criticada por ignorar que todos parten del mismo lugar. ¿De qué sirve tener las mismas oportunidades si no se tienen los recursos para aprovecharlas? Esta pregunta nos lleva a la siguiente postura: la igualdad de posiciones. La igualdad de posiciones propone que no basta con igualar las oportunidades, sino que es necesario redistribuir los recursos y el poder para alcanzar una verdadera equidad. Esta postura cuestiona las estructuras sociales que perpetúan las desigualdades y aboga por transformaciones más profundas. Un ejemplo claro de esta postura son las políticas de acción afirmativa, como las cuotas para poblaciones indígenas o afrodescendientes en universidades y empleos públicos. Estas medidas buscan corregir las desigualdades históricas y garantizar que todos no solo tengan las mismas oportunidades, sino que también tengan las mismas posibilidades del éxito. Sin embargo, esta postura también enfrenta resistencias. Muchos argumentan que la igualdad de posiciones puede ser percibida como injusticia, ya que implica tratar de manera diferente a quienes están en desventaja. Pero, ¿no es acaso esta la única manera de alcanzar una verdadera justicia social? América Latina es una región marcada por la colonización, la explotación y la exclusión. Aunque muchos países han avanzado en la reducción de la pobreza y la ampliación de derechos, las desigualdades persisten. La justicia social en nuestro contexto no puede entenderse sin considerar estas raíces históricas. Por ejemplo, en países como Bolivia o México, las poblaciones indígenas han luchado por décadas para ser reconocidas y tener acceso a los mismos derechos que el resto de la población. Aunque se han logrado avances como la elección de Evo Morales en Bolivia,
las desigualdades económicas y sociales siguen siendo profundas. Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde las favelas son un recordatorio constante de la brecha entre ricos y pobres. Aunque existen políticas para mejorar las condiciones de vida en estas comunidades, muchas veces estas medidas son insuficientes o no llegan a quienes más lo necesitan. ¿Cómo podemos construir una justicia social que responda a nuestras realidades? Quizás la respuesta esté en combinar ambas posturas, en garantizar las oportunidades, pero también transformando las estructuras que generan desigualdad. La justicia social no es solo un concepto abstracto, es una lucha constante por un mundo más equitativo y humano. En América Latina, esta lucha se ve reflejada en movimientos sociales, políticas públicas y en el día a día de millones de personas que buscan una vida digna. Pero ¿cómo podemos avanzar hacia una justicia social más efectiva? ¿Qué papel juegan los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en este proceso? Y sobre todo, ¿cómo podemos asegurar que las voces de los más vulnerables sean escuchadas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a seguir reflexionando y actuando. La justicia social no es solo un destino, es un camino que debemos construir entre todos y todas. Gracias por acompañarme en este episodio de Voces de la Justicia Social. Los invito a seguir reflexionando sobre estas ideas y cuestionar desde qué lugar construimos la justicia en nuestras sociedades. No olviden compartir este podcast y dejarnos sus comentarios. Recuerden, la justicia social no es un destino, es un camino que construimos entre todos